Buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por acudir al acto. Agradecer a las autoridades aquí presentes y también, como no, al Ayuntamiento de Langreo por hacer uso de esta gran casa de la huelga. Hoy tenemos la suerte de poder escuchar a Ricardo Labra, poeta, ensayista y crítico literario, y por supuesto miembro de Cauce. Como todos sabéis, es miembro del grupo de Luna de Abajo, con personas como Alberto Vega, Noelí Puente y Helios Pandieia, y que han contribuido a... y Miguel Munarriz, sí, y que han contribuido a que se conserve en la memoria de todos nosotros y nosotras la obra de Ángel González. Cuando escucho a Ricardo contar historias de Ángel González y de Luna de Abajo, siento una envidia siempre desde el cariño. ¿Cómo me habría gustado haber estado allí en esos momentos de la historia? Haber conocido a ese ángel irónico al que le gustaba cantar con los amigos hasta altas horas de la noche. El poder compartir horas con Emilio Alarcos, Eduardo Úrculo, Gustavo Bueno, José Agustín Goytisolo y un largo etcétera. Para mí, Ricardo, además de todo eso que he dicho antes, es un amigo, un maestro y en muchas ocasiones ha estado y está como el padre que no tengo y que tanta falta me hace. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por haberte encontrado en mi camino. Y como siempre, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Gracias, Fernanda. También me gustaría recordar a nuestro amigo Miguel Munarriz, que le habría encantado haber estado con nosotros, pero que por razones de trabajo le ha sido imposible venir. Bueno, esta tarde venimos a escucharte y a que desgañites tu voz contándonos todo lo que sabes de Ángel González y que no es poco. Yo sé que nosotros vamos a disfrutar escuchándote, pero tú también contándonoslo. Ángel González es un poeta asturiano de la generación del 50, reconocido por la crítica especializada y los lectores como un clásico contemporáneo, y por los poetas de las últimas generaciones como un maestro indiscutible. Ha sido Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 85 y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1986. Académico de la Real Academia Española y doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo. Fue un destacado poeta español conocido por su estilo íntimo y reflexivo. Su obra aborda temas como el amor, la soledad, la memoria y la búsqueda de la identidad. Su poesía caracterizada por un lenguaje claro y directo, a menudo cargado de emociones profundas. Se inspira en la poesía de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Gabriel Celaya, Blas de Otero, César Vallejo. De su obra nos gusta su tono personal y confesional, íntimo, como si estuviese compartiendo sus pensamientos y sentimientos más profundos. Continuamente hace una reflexión sobre la vida y la muerte. En sus poemas explora temas existenciales, la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Por eso tienen esa profundidad emocional. A pesar de la complejidad de los temas que aborda, su estilo es directo y comprensible, y así es capaz de llegar a toda la audiencia. Muchas de sus obras están influenciadas por su propia vida, incluyendo su experiencia durante la Guerra Civil y su exilio. Utiliza imágenes potentes que evocan sensaciones y emociones, lo que ayuda a crear una conexión más fuerte con el lector. Y no podemos olvidar cómo incorpora el sentido del humor sutil y la ironía que contrasta con los temas que trata. Leyendo estos días, como curiosidad, os puedo decir que Ángel González y Joaquín Sabina fueron amigos. Ambos compartieron una conexión a través de su amor por la poesía y la música. Se respetaban mutuamente como artistas. Sabina menciona en varias ocasiones su admiración por González y su obra. Además, el poeta fue una influencia en la vida y el trabajo de Sabina, que ha incorporado elementos poéticos en sus letras. Su amistad refleja el vínculo entre la poesía y la música en la cultura española. Esta tarde tenemos a Mai que nos acompaña con su voz.
Muchas gracias, Mai. Muchas gracias, Ricardo. Música de Alberto Vega. Te ofrezco mi guitarra luminosa o mi oído leve. Danzaremos nostalgia entre los dedos o escucharemos juntos el abismo irrepetible de las ondas entre las blandas caracolas del silencio. Rastros, alcances, azahares, notas por el aire, norte y sur, este y oeste, transgresiones del tiempo y del no tiempo. Música tibia por las arterias de los días nuestros. Perdedor, de Alberto Vega. Entonces era joven, tenía los bolsillos llenos de golondrinas. Por el contrario, en la cabeza le anidaron aves un tanto raras, pájaros del deseo. Sus amigos se casaban los domingos casi tranquilamente o morían de golpe, sin cuidarse, sin dejar 4 letras explicando qué razón poderosa les había empujado a esquivar la mirada, cambiar de acera o sonreír con cara de imbéciles profundos ante un pez de colores. Esta banal historia no tendría la menor importancia de no ser por el hombre que navegaba ríos de Ginebra y hablaba solo en un café mientras se hundía entre las piernas abiertas de la noche. Centro, de Alberto Vega. Hay un sabor a nada en cada trago. En cada verso avanza una prisa sin olas. Sin sentido los pájaros sobrevuelan la luz roja de un semáforo, fruta imposible y vana. Crece un canto de peces de latón y hojas enfermas en oídos abstractos, un rumor a hombres solo por debajo del ruido. Yo camino despacio, es decir, estoy vivo. Elixis, de Ricardo Labra. El niño que dobla la esquina es el hombre que cruza la calle y el viejo que respira con dificultad sobre la acera, ya casi un susurro que arrastra el viento de la tarde. La historia así contada, niño, hombre, viejo, susurro de la tarde, sin otros datos de interés y sobre todo sin argumento que la explique, resulta absurda, lo sé, y algo triste. Se parece demasiado a la vida. La mano del tiempo, de Ricardo Labra. Sí, son pájaros que llegan en desbandada. Estos pájaros que ahora cantan sobre la rama verde del calendario, la luz de aquel mediodía, o era la mañana. Aquellos pájaros que ya devoran la carroña, la dulce sombra de lo que fue en este instante un sueño, tan real como la vida misma. Sí, son pájaros que llegan cantando lo que devoran. Los ojos iluminados, de Ricardo Labra. Cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que el pasado tiene la velocidad de la luz. En este momento el paisaje se ilumina y desaparece calcinado. Una tarde, 4 lunas, 5 primaveras. Aquella voz que me llama apagándose por el lejano horizonte. Cuando miro hacia atrás vuelvo a encontrarme, casi siempre sucede, con el mismo rastro y los mismos restos y ásperos vestigios entre los dedos de las manos. Sal y ceniza, sombras desoladas que el rayo fulminante deja a su paso. Canción para cantar una canción, de Ángel González. Esa música insiste, hace daño en el alma. Viene tal vez de un tiempo remoto, de una época imposible perdida para siempre. Sobrepasa los límites de la música, tiene materia, aroma, es como polvo de algo indefinible, de un recuerdo que nunca se ha vivido, de una vaga esperanza irrealizable.
Se llama simplemente canción. Pero no es solo eso, es también la tristeza. La paloma, de Ángel González. Ay, que vente conmigo, chiquita, a donde vivo yo. Se habla de la esperanza últimamente, en donde vivo yo. Alguien la vio pasar por los suburbios de París, allá hacia el año 1940 y tantos. Pero después, poco después, aparecieron huellas de su vuelo en Roma. También es cierto que desde las Antillas voló un día tan alta que su sombra cubrió pueblos enteros, acarició los montes y los ríos, cruzó sobre las olas, saltó a otros continentes. Parecía, ay, que vente conmigo a donde vivo yo. Años más tarde, un profesor ilustre dedujo de unas plumas mancilladas, halladas entre sangre cerca de un arrozal, en el sudeste asiático, que aquí estaba ella, en el sitio y la hora de la ira, en donde vivo yo. No en el lugar del pacto, no en el de la renuncia, jamás en el dominio de la conformidad. Donde viva la vida se doblega, nunca. En donde muero yo. Ciudad Cero, de Ángel González. Una revolución, luego una guerra. En aquellos 2 años, que eran la quinta parte de toda mi vida, yo había experimentado sensaciones distintas. Imaginé más tarde lo que es la lucha en calidad de hombre, pero como tal niño, la guerra para mí era tan solo suspensión de las clases escolares, Isabelita en bragas en el sótano, cementerio de coches, pisos abandonados, hambre indefinible, sangre descubierta en la tierra o en las losas de la calle, un terror que duraba lo que el frágil rumor de los cristales después de la explosión y el casi incomprensible dolor de los adultos, sus lágrimas, su miedo, su ira sofocada que por algún resquicio entraban en mi alma para desvanecerse luego, pronto, ante uno de los muchos prodigios cotidianos, el hallazgo de una bala aún caliente, el incendio de un edificio próximo, los restos de un saqueo, piedras, papeles en medio de la calle. Todo pasó, todo es borroso ahora, todo menos eso que apenas percibía en aquel tiempo y que años más tarde resurgió en mi interior ya para siempre. Este miedo difuso, esta ira y repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar. Bueno, y voy a acabar con Luna de abajo, de Ángel González. Luna de abajo en el fondo del pozo, blanca en los charcos de la Bocamina, inmóvil en las aguas del río que no pueden llevarla, y ella tan ligera en su corriente. Luna que no refleja al sol sino a sí misma, igual que un sueño que engendrase un sueño. Luna de abajo, luna por los suelos para los transeúntes de la noche que vuelven a sus casas cabizbajos. Luna entre el barro, entre los juncos, entre las barcas que dormitan en los puertos. Luna que es a la vez 1000 lunas y ninguna, evanescente, mentirosa luna, tan próxima a nosotras y no obstante, aún más inalcanzable que la otra. A ver, yo voy a leeros uno de Ángel González. Esperanza. Esperanza, araña negra del atardecer. Te paras no lejos de mi cuerpo, abandonado, andas en torno a mí, tejiendo, rápida, inconsistentes hilos invisibles. Te acercas, obstinada,
y me acaricias casi con tu sombra, pesada y leva un tiempo. Agazapada, bajo las piedras y las horas, esperaste, paciente, la llegada de esta tarde en la que nada es ya posible. Mi corazón, tu nido, muerde en él esperanza. Cedo la palabra a Ricardo Labra. Bueno, ¿Quieres este? Vale, yo creo que este vale. Bueno, pues buenas tardes y como siempre estoy... ¿Que no está abierto? ¿No? A ver. ¿Ahora? Sí, ¿no? Vale. Pues eso, buenas tardes y como siempre encantado de estar aquí en la Casa de la Huelga. Y la verdad es que yo me enteré de este preámbulo hace poco, ¿no? Y no lo imaginaba así. La verdad es que me impresionó un poco el escuchar en tu voz a Alberto, a Ángel, los poemas míos, y me retrotrajo casi a aquella época en la que estábamos los cuatro, ¿no? Porque falta Miguel, pero estábamos los cuatro recitando y Noelí. Yo siempre digo que en aquella época en Asturias fuimos absolutamente innovadores, porque tuvimos otra manera de enfocar esto que ahora se llama los recitales de poesía, que suelen ser además tan decadentes. Y se hacía pues eso, mezclando pues la pintura y mezclando esa vitalidad que llevábamos, ¿no? Entonces estos poemas que hace tanto ya también que no reparaban ellos, pues me movieron un poco el corazón, ¿no? Comentar sobre Ángel González. Yo, claro, he hablado muchas veces, hice una tesis doctoral, escribí muchísimos artículos sobre él, libros. Entonces, Ángel es una presencia constante en mi vida, es una persona muy importante. Yo lo considero un maestro, pero claro, es un amigo también, porque fue una amistad inquebrantable durante 30 años. Y entonces hay muchas maneras pues de enfocarlo. Y yo venía aquí con una idea, aunque sé que puede ser un poco más abstrusa, pero yo creo que como hay tantos poetas, pues pienso que podría ser interesante. Por ejemplo, Isabel, en la presentación, comentó que Ángel González era un poeta de la generación del 50. Eso es la primera definición que todo el mundo da cuando preguntas sobre Ángel González. Alguno te precisa más, dicen sí, de Oviedo, pero generalmente aparece la generación del 50. Y eso son como unas coordenadas donde ya tenemos delimitada más o menos su poesía para poder ubicarlo y contrastar periodos y épocas. Pero claro, ¿cuáles son esas coordenadas? ¿Qué significa eso de ser de la generación del 50? Si miramos el siglo XX, y lo miramos como si fuesen unas cadenas montañosas, veríamos que hay dos generaciones que sobresalen sobre todas las demás. Una es la generación del 27 y otra es la generación del 50. Y si nos acercamos un poco más y estudiamos el terreno, vemos que están cristalizadas en la misma sistemática, en la misma metodología. Y en esto los poetas del 27 fueron unos auténticos maestros que trataron luego de imitar las generaciones sucesivas a lo largo del siglo XX, muchos con muy poco éxito y otros obtuvieron éxito como la generación del 50. ¿Y cuáles son estas claves? Pues las claves de la generación del 50, de la generación del 27, que siguen milimétricamente los poetas del 50, porque era gente muy formada, muy inteligente, era un grupo de poetas catalanes y estudiaron muy bien
esa manera de prevalecer en el mundo de la literatura, cómo uno ocupa un espacio para ser algo canónico, ¿no? Y entonces había una serie de mecanismos, pero que ellos perfeccionaron y sistematizaron de una manera increíble. Por ejemplo, la generación del 27, ¿qué hizo? Pues primero reivindicar a un poeta de nuestra tradición literaria olvidado, o relativamente olvidado, o no muy de moda en aquel periodo, que era Góngora. Entonces ellos reivindicaron a Góngora. ¿Qué hacen los poetas del 50? Reivindican a Antonio Machado. Van a Cuyur y reivindican a... Se oye ahora, sí. Y reivindican a Antonio Machado. ¿Qué hacen los poetas del 27? Pues una colección que titulan Cuadernos del Litoral, en la que publican sus poemarios, se los costean ellos mismos. ¿Qué hacen los poetas del 50? Otra colección de poesía que se llama Coyur y que ellos mismos también inicialmente capitalizan. ¿Qué más hacen los poetas del 27? Una antología. Una antología en la que ellos mismos se reivindican como poetas, anulando, curiosamente, a los mismos de su espectro generacional, a los ultraístas. Los ultraístas ahí no aparecen, aparecen ellos en la antología de Gerardo Diego. ¿Qué hacen los poetas del 50? Pues hacen otra antología que organiza Castellet. Dentro de la dinámica de la historiografía literaria, por ejemplo, hay una relación entre los constructos generacionales y las antologías poéticas. Es decir, generalmente el poeta crítico, o el crítico simplemente, como podría ser Castellet, en el caso del 27 era un poeta, Gerardo Diego, que realizó esa función, pues lo hace programáticamente. Es decir, hay que establecer una diferencia en las antologías. Hay dos tipos de antologías. Las antologías panorámicas, por ejemplo, imaginar aquí en Asturias, que a mí me encargan ahora hacer una antología, y yo la hago panorámica. Entonces tendría que meter a los 300 poetas que hay en Asturias, o 3.000, no sé cuántos habrá, me parece que hay muchos. Entonces los tendría que meter a todos. Eso sería una antología panorámica. Pero claro, esas antologías tienen muy poco interés. Las que tienen interés son las programáticas, que son aquellas que se contraponen a todo lo existente y reivindican un grupo poético, una estética y hasta una ideología. Entonces esas son las poéticas generacionales. Y tanto la del 27 hizo una poética programática, solapada de panorámica, y los del 50 hicieron una programática, solapándola también como panorámica. ¿Qué más tienen los del 27? Pues tienen un corpus teórico, es decir, tienen a Ortega y Gasset con la deshumanización del arte, que ellos aplican como registro poético. ¿Qué tienen los poetas del 50? Tienen a Carlos Busoño con la teoría de la expresión poética, que en realidad eso es digamos que el corpus teórico de la primera generación de posguerra. Y eso genera una reacción en los poetas más jóvenes, y hay un poeta catalán que se llama Carlos Barral, que hace un prodigio crítico y en una página y media o 2 páginas destroza por completo la teoría de Carlos Busoño. Carlos Busoño decía que poesía es comunicación. Os vais a acordar de esta polémica. Y Carlos Barral dice que poesía no es comunicación, poesía es conocimiento. Entonces hay esa polémica que los fortifica. Entonces vemos que siguen los pasos de los poetas del 27 milimétricamente para intentar erigirse en el grupo
más representativo de su generación. Porque esos constructos generacionales son ilusorios. Hay que darse cuenta que la generación es histórica, somos todos. Pero claro, hay un grupo muy pequeño que representa a todos los demás y en realidad opaca a los otros movimientos literarios. Por ejemplo, los poetas sociales, en el mismo periodo estaban los postistas, estaba, por ejemplo, el grupo Cántico, los poetas del 36, pero los que prevalecen y justifican ese periodo histórico son los poetas sociales. Si decimos, no, ese periodo histórico lo representan los postistas, ¿no? Nos suena ya algo extraño. Son los poetas sociales. ¿Por qué? Porque son los que mejor leen el sistema de vigencias de su época. Eso siguiendo a Ortega también, que es el contexto. Son los que mejor lo leen y lo interpretan y entonces lo simbolizan. Y eso pasa con los poetas del 50. Otra lección que extraen de los poetas del 27 es que los grupos poéticos, que luego se convierten en generaciones poéticas, se construyen por exclusión, no por adición. Es decir, en ese aspecto son elitistas. En el momento que está el grupo cristalizado, es muy difícil que alguien entre. Pero hay una cosa curiosa. También es muy difícil poder desprenderse. El que forma parte de un grupo o de una generación forma parte a perpetuidad, aunque no quiera pertenecer a él. Por ejemplo, Valente renegó del grupo poético del 50, pero es de la generación, es del grupo poético del 50. No se puede sustraer. ¿Por qué? Porque formó parte del primer proceso canonizador. Y eso queda ahí para siempre. En cambio, hay otros poetas, como, bueno, aquí que es tan conocido, Antonio Gamoneda, ese nunca formará parte del grupo poético del 50. Forma parte de la generación histórica, que es distinto. Pero del grupo poético, no. ¿Por qué? Porque no participó en ningún proceso canonizador. Y entonces, ahí tenemos las coordenadas del grupo. ¿Y qué hace Ángel González? ¿Cómo entra Ángel González a formar parte de ese grupo, digamos, tan selecto de escritores? Pues bien, Ángel González tiene una trayectoria muy peculiar. Aquí hago como un paréntesis. Es un poeta en el que prima, sobre todo, la ideología como elemento crítico en él. Es decir, él forma parte de los perdedores de la guerra. Le mataron a un hermano, ahí en el concejo de Salas. Y otro hermano tuvo que exiliarse, fue en el barco de Pablo Neruda, en Winnipeg, a Chile, una hermana represaliada. Entonces él vivió ese periodo con una manera muy intensa y lo marcó a fuego. Y claro, él enferma en aquel periodo de era una enfermedad mortal en aquella época, de tuberculosis. Y la hermana represaliada está en Páramo de Sil y entonces va a Páramo de Sil a ver si recupera, si puede sortear la enfermedad, porque tenía cavernas en los dos pulmones, tenía muy mal pronóstico. Y entonces ahí en Páramo de Sil se forja el poeta, porque ahí lee con intensidad a Juan Ramón Jiménez, la segunda antología. Y lee con intensidad también la antología de Gerardo Diego del 27. Esa es, digamos, la escuela de Ángel González, lo que predetermina su estilo tan depurado. Pero claro, tiene esa ideología que a él le hace que la poesía sea como un juego, como un pasatiempo para matar las horas casi. Algo que no le deja buen cuerpo, hasta que empieza a descubrir a Gabriel Celaya, a Blas de Otero, y entonces ve esa finalidad que la poesía puede tener, un compromiso pues moral, cívico, y al mismo tiempo contribuir a incidir sobre la conciencia de los españoles,
los lectores, ¿no? Y mirar este contrasentido que él encuentra a la poesía, que en el primer libro, Áspero Mundo, tiene un poema muy conocido que casi siempre leen todos. Y en realidad es una crítica, es casi como se veía él a sí mismo, pero es también una crítica a los poetas simbolistas y a estos poetas garcilasistas que no tenían ningún compromiso con lo que estaba sucediendo alrededor. Y entonces él escribe este poema, que es una crítica, y dice: me falta una palabra solo. Esto quiere decir que es un poeta que está escribiendo un soneto y le falta una palabra para componer un cuarteto o para componer un terceto. Y él dice: me falta una palabra solo. Un niño pide pan, yo pido menos. Estamos en esa época de la posguerra, un niño pide pan y él, con ese egoísmo del creador, dice: yo pido menos. Y continúa: una palabra dadme, una sencilla palabra que haga juego con... Pero claro, en ese interregno aparece la vida y a reclamarle al poeta otra atención. Y dice, él pone una suspensión y aparece: qué torpes, mujeres sucias me interrumpen con su lento llorar. Vuelve el poeta simbolista: comprended, cualquiera de vosotros, olvidada en sus bolsos, en su cuerpo, puede tener esa palabra. Y otra vez la vida cruza más gente rota, llegan miles de muertos. Y el poeta simbolista vuelve otra vez y dice: la necesito, ¿no veis que sufro? Y otra vez llega la vida por el poema y dice: casi la tenía ya y vino ese hombre ceniciento. Ahora, una vez más, así no puedo. Entonces ahí se ve esa dualidad que él tiene y que le sirve siempre para que su compromiso no convierta sus poemas en prosaicos. Es decir, la escuela de Juan Ramón Jiménez no se puede desprender nunca de ella. Nunca. Y entonces ese compromiso ideológico hace que él considere sus maestros a todos los que están en esa línea. Por ejemplo, considera como sus grandes maestros, claro, a Juan Ramón Jiménez, que lo ocultó durante unos años porque en aquel periodo no se llevaba, y eso que Juan Ramón fue una persona dignísima, porque marchó exiliado y no quiso saber nada con el franquismo. Pero Juan Ramón, como era así de la poesía desnuda, de la poesía pura, pues no les iba bien en la operación realista. Entonces Ángel no lo citaba como maestro, luego sí, pero fue el gran maestro de Ángel. Antonio Machado, lógicamente, es un ejemplo de moralidad pública. Gabriel Celaya, Blas de Otero y César Vallejo. Es decir, son autores indiscutibles. Hasta tal extremo tenía esa terquedad ideológica que él no leía a los otros poetas. Cuando veía que estaban un poco así, que pertenecían a la órbita franquista o a la órbita tal, no los leía. Y una vez, tanto le ensalzaron La casa encendida de Luis Rosales, que claro, tanto, que la leyó. Y entonces se enfadó consigo mismo porque le gustó. Y decía, bueno, ¿cómo me puede gustar a mí esto, ¿no? O sea, entonces él, en ese aspecto, se mantuvo siempre. Pero al mismo tiempo se daba cuenta que la poesía social tenía poco recorrido poético. Aunque él lo negase desde el plano teórico, porque siempre fue, digamos, que el más firme defensor del posicionamiento ideológico de los poetas del 50. Y entonces tiene aquí este aviso que ya da. Todavía no surge esa crisis tan terrible
que padecen los poetas del 50. Pero él ya en su segundo libro ya da un aviso y dice: otro tiempo vendrá distinto a este, y alguien dirá: hablaste mal, debiste haber contado. Entonces ahí ya indica que los poetas tienen que tener otra perspectiva, ¿no? Bueno, pues en este interín, Ángel va a Madrid, queriendo ser periodista, porque él el derecho no, vamos, para ser abogado se da cuenta que no podía ser, y entonces mientras aprueba oposiciones ahí, mientras tal, le enseña unos poemas a otro poeta que estuvo aquí en Cauce, que conocéis todos, y que es Carlos Busoño. Entonces le enseña los poemas a Carlos Busoño, eran asturianos, se conocían, y Carlos los lee y le dice: hombre, Ángel, estos son poemas que tiene que ver Aleixandre. Y entonces ahí entra en contacto con Aleixandre. Meto cosas, pero bueno, para que os deis cuenta. En España siempre hubo una pugna por el poder literario. El poder literario. Que luego, si no, os explico con ejemplos lo que es el poder literario. Y en España lo ejerció durante un tiempo Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez era el gran capo de la poesía española. Pero claro, Juan Ramón marcha al exilio y entonces queda la plaza pública. Hay un eclipse aquí en España, queda libre, y entonces quien opta a ella de una manera descarada es Vicente Aleixandre. Entonces Vicente Aleixandre en Belintonia pues establece allí pues una especie de monasterio en el que iban los poetas jóvenes y él les ponía la mano en la cabeza y les decía: tú eres poeta. Entonces salían de ahí ungidos, ya se consideraban poetas, pasaban por ahí todos. Y entonces Ángel pasa por Vicente Aleixandre, lo que le sirve para que Vicente Aleixandre lo recomiende para la Donais. Porque Vicente Aleixandre ejercía el poder con una revista que se llama Ínsula, es muy importante en el ámbito de las letras hispánicas, y con el premio Adonais, que llevaba uno, digamos, en fin, no quiero emplear un epíteto, José Luis Cano, era uno de los más allegados a él. Entonces, claro, lo recomendaba. Y yo sé, porque me lo dijo José Hierro, que estaba ahí en el jurado, y dijo: claro, cuando leímos lo de Ángel, fijaros que es un buen libro, ¿eh? Áspero Mundo no es cualquier cosa. Pero Pepe Hierro no lo entendía. Dice: pero si lo recomienda Vicente, pues adelante. Entonces Ángel entra ahí y Vicente también le da el contacto para que vaya a Barcelona. Y en Barcelona, claro, está este grupo de poetas catalanes que llevaban la revista Laie. Y era un grupo que llama Carmen Riera la Escuela de Barcelona. Y entonces es un grupo de poetas catalanes que escriben en castellano, escriben en español, en castellano. Y entonces el grupo se reduce prácticamente, fijaros qué trío de ases, a Jaime Gil de Viedma, a Carlos Barral y a José Agustín Goytisolo. Y luego hay un crítico revolucionario, para mí es extraordinario porque aplica la metodología de las ciencias sociales a la literatura. Y ese es Castellet, José María Castellet. Y entonces Ángel se convierte en el poeta español más catalán o en el poeta español en el que más confiaban los catalanes, ¿no? Y entonces en aquella época en que no tenía mucha nombradía, decía Goytisolo que les era muy útil como puente entre Madrid y Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? Que querían arrebatarles, porque ahí tenían el poder editorial de Carlos Barral, querían arrebatarle el poder a Vicente Aleixandre, el poder literario, trasladarlo a Barcelona, y de alguna manera lo consiguieron, porque luego el gran capo de la poesía española fue Jaime Gil de Viedma.
¿Y qué es el poder literario? Pues mira, Jaime Gil de Viedma tiene una anécdota muy ilustrativa que él reconoció luego con su mea culpa. Y es que estos poetas, por eso digo que Carlos Barral fue un prodigio crítico, porque en el 53 hizo la poética del 50, la que luego seguirían todos. Que si eso, a lo mejor pues os puedo comentar algo sobre esa poética tan extraordinaria. La hace en el 53, pero no había poetas alrededor. No tenían obra porque eran muy jóvenes. Y solo había uno que había ganado el premio Boscán y que era Alfredo Costa-Preda. Y este era el gran poeta del grupo, porque tenía prestigio. Y entonces, una noche, Gil de Viedma pues, le llevó unos poemas que había escrito. Uno era un autor que no era conocido y le llevó por los poemas al amigo, a Costa-Preda. Y Costa-Preda pues, cometió un acto de vanidad o de sinceridad, porque leyó aquellos poemas de Gil de Viedma y le dijo, estos puedo mejorarlos yo en una noche. Y el otro no se lo perdonó nunca. Y cuando llegó a la hora, cuando él ya tenía el poder literario, en la antología de Castellet, suprime a Costa-Preda. Y luego Costa-Preda se acaba suicidando al poco, ¿eh? Quiero decirte que era una persona que sensible como no es que esa haya sido una causa, pero daros cuenta que el sentirse descolgado de una antología para esos poetas significaba el ostracismo ya. Entonces él se vio como perdido. Y entonces Gil de Viedma hace un mea culpa y lo cuenta. Y dice que no se portó nada bien, además Costa-Preda, que era un señor, que estaba tal. Bueno, pues eso es el poder literario. Luego se reparten también canonjías y sinecuras, etc. Y eso siempre existió en España y los poetas siempre lucharon por ellos, unos a la contra porque no pueden llegar y otros porque llegan para defenderse. Bueno, pues entonces tenemos a Ángel ahí situado y le viene muy bien porque él entonces conoce toda la operación realista que se hace para reivindicarse como grupo poético y al mismo tiempo ve que entran en una crisis total porque claro, entran los años 60 y es la época del desarrollismo franquista. La dictadura ven que se perpetúa y de repente hay un corte total de estéticas, un cambio de paradigma. Y llegan los novísimos. Y los novísimos desprecian completamente a todos los poetas sociales y a todo este tipo de poetas realistas. Y quedan todos en una amalgama entre los de la primera generación y los de la segunda generación. O sea, la primera generación es de Alaya, Blat de Otelo, etcétera, etcétera. Y luego los de la generación de Ángel González, una amalgama de poetas viejos, históricos, sociales, y entran en una crisis total. Y entonces es cuando Ángel González escribe el Tratado de Urbanismo, que algunos consideran su mejor libro. Yo me interesa muchísimo la última etapa. ¿Y qué es este? A ver si lo encuentro aquí, porque es un desastre. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, yo puse esto y no sé por qué, que casi tenía que haber puesto. Aquí está, sí. Bueno, es un poema muy largo y no os voy a leer el poema, sino la parte final, que es donde Ángel González entra en crisis, muere su madre, tiene también otros problemas que están saliendo a la luz pública, hay 50.000 cosas y él marcha para Estados Unidos después de prácticamente publicar este libro. Y dice, eso es cierto, tan cierto como que tengo un nombre con alas celestiales, arcangélico nombre que a nada corresponde. Ángel, me dicen, y me levanto, disciplinado y recto, con las alas mordidas, quiero decir, las uñas, y sonrío y me callo, porque en último extremo uno tiene conciencia
de la inutilidad de todas las palabras. Quiere decirse que el proyecto poético que ellos tenían de cambio en España, de incidir a través de la poesía, etcétera, etcétera, pues claro, es un empeño inútil. Y entonces empieza su etapa americana y él tiene que acabar o liquidar a su personaje poético, ese personaje de compromiso moral, etcétera, etcétera, y entonces lo hace escribiendo una etapa que es antipoética, es la antipoesía de Ángel González, que va desde breves acotaciones a muestra corregida y aumentada. Es una etapa, la americana, donde él, claro, él es licenciado en Derecho. Es maestro, porque entonces a los bachilleres, como no habían liquidado, o sea, habían acabado con tantos maestros que hacían falta, a los bachilleres se les habilitaba por unos cursos, y era periodista porque por una recomendación de un cura fue a Madrid y debe estar ahí un par de horas, le dieron un certificado, etcétera. Pero él era licenciado en Derecho. Entonces, claro, para dar clase en las universidades americanas, aunque él era una persona relativamente conocida, tenían relaciones, pero claro, le hacía falta copio académico, apoyo bibliográfico, y entonces empieza a estudiar a los poetas que él estimaba para ver lo que le pasaba a él con esa crisis. Y entonces ahí es donde descubre a Machado. Porque Ángel González, hay muchos que lo ponen como que en Páramo de Sil descubrió a Machado, etcétera. Machado lo consideraba un poeta viejo. Él decía de almanaque, casi de almanaque. Pero en cambio, allí en Austin, al leer a Antonio Machado, descubre esa profundidad y ese misterio que tiene Antonio Machado y queda fascinado por Antonio Machado. Y entonces contrapone siempre a Antonio Machado con Juan Ramón Jiménez. Todos los elogios que le hace a Antonio Machado es en realidad para arrojárselos sobre Juan Ramón Jiménez, porque de Juan Ramón Jiménez no soportaba su egolatría, ¿no? Su narcisismo, porque todo el día estaba corrigiendo los poemas, bueno, hasta tal extremo que él mismo se cansaba de sí mismo y firmaba el cansado de su nombre a veces, o Juan Ramón. Y entonces, además, reescribía su historia, contando, en fin, que él había descubierto pues el simbolismo francés, etcétera, etcétera. Bueno, todo que Ángel González se encargó de demostrar que eso no era cierto. Y entonces le entra esa pasión por Antonio Machado. Pero cuanto más machadiano se vuelve o se siente, más Juan Ramoniana es su poesía. ¿Entiendes? Entonces ahí hay varios paralelismos. Está en Albuquerque, que es casi como la Soria de Antonio Machado, allí perdido ahí en el oeste americano. Aquellas montañas que parecen pues el Moncayo. Establece relación con una chica joven, casi como la Leonor de Antonio Machado, y entonces empieza y quiere cantar al paisaje americano, aquel paisaje como cantó Antonio Machado, el Moncayo y Castilla, pero no le sale Machado, le sale Juan Ramón Jiménez, porque claro, cuando dice el sol sostenido en el poniente, alta polifonía de la luz. Desde el otro confín del horizonte, la montaña coral, madera y viento, responde. Entonces eso es Juan Ramón. Eso no es en absoluto Antonio Machado. Ahí le sale Juan Ramón Jiménez. Entonces esa dualidad enriquece su poesía en el tercer periodo. Pero estamos en el segundo. Él entonces entró en crisis y cuando escribe Muestra corregida y aumentada ya encuentra una finalidad de las palabras, para las palabras, que ya no es, ya desplaza su poética del compromiso moral al compromiso ético y al compromiso textual. Y el compromiso textual se desdobla en ético y estético, ¿no? Y él encuentra ya
otra trascendencia a la poesía. Y escribe este poema tan extraordinario, que es una poética. A ver si lo encuentro. Que titula Introducción a unos poemas elegíacos. Daros cuenta que él viene de una crisis tremenda, pero aquí ya la superó. Y dice: dispongo aquí unos grupos de palabras. No aspiro únicamente a decorar con inservibles gestos el yerto mausoleo de los días, como hacen los novísimos. El yerto mausoleo de los días idos, abandonados para siempre como las alas de un confuso palacio que fue nuestro, al que ya nunca volveremos. Que esas palabras en su inutilidad, lo mismo que las rosas enterradas con un cuerpo querido que ya no puede verlas ni gozar de su aroma, sean al menos, cuando el paso del tiempo las marchite y su sentido oscuro se deshaga o se ignore, eterno, si eso fuese posible, testimonio, no del perdido bien que rememoran, tampoco de la mano, borrada ya en la sombra, que hoy las deja en la sombra, sino de la piedad que la ha movido. Entonces aquí ya es dejar la huella humana en el poema. Ángel encuentra ese sentido y luego se apodera del aparato de los simbolistas y de su palabra tótem, que es lo inefable. Que los poetas simbolistas dicen, es que la poesía es inefable, no se puede explicar. Los más inteligentes, cuando les aprietan un poco, dicen, apelan a San Juan de la Cruz y dicen, es un no saber sabiendo. Y en este caso, Ángel se apodera de la inefabilidad, en el sentido a través de Antonio Machado, porque dice que Antonio Machado tiene una poesía denotativa, pero que alcanza lo inefable por sobresignificación. Es decir, a través de las connotaciones de las palabras llega a alcanzar esa inefabilidad. Hay algo que es enigmático y mágico, que es difícil de explicar en algunos de sus poemas. Y llega a este libro que titula Muestra corregida y aumentada de algunos procedimientos narrativos. Daros cuenta que él es un poeta. En tal caso tendría que ser de algunos procedimientos poéticos, no narrativos. Y él pone narrativos, precisamente porque quiere subrayar el poder denotativo del lenguaje y su inefabilidad. Esto le lleva a un error para leer e interpretar mal a Antonio Machado, porque Antonio Machado era bersoniano. Además, Machado estudió filosofía de mayor, se licenció, y Antonio Machado hizo, digamos, yo creo que la poética más brillante que hay en el siglo XX. No es simplemente la poesía es palabra esencial en el tiempo, sino los desarrollos que hace a través de sus heterónimos, de Abel Martín y de Juan de Mairena. La esencialidad la desarrolla Abel Martín y la temporalidad Juan de Mairena. Y es de una gran complejidad. Yo creo que Ángel lo lee desde la óptica orteguiana y confunde la inefabilidad juanramoniana con la esencialidad machadiana. Pero bueno, es una cosa que está aquí en este libro. Esta es la pausa publicitaria que tenéis aquí. Tenéis todo el arsenal bien desarrollado y bien puntualizado. Entonces, bueno, Ángel González termina esa etapa, pero llega aquí a España y son poetas que no tienen ninguna incidencia. Es la época de la transición, de la transición. Entonces aparece allí un tutum revolutum de traducciones en el extranjero. Se esperaba que aflorasen las obras maestras de la literatura, que no afloraron por ningún sitio. Y entonces había los novísimos, ya estaban
periclitados también. Y había una gran confusión entre la grecidad, lo can, lo poce, entre los poetas. Y entonces, aquí aparece un grupo muy importante que somos nosotros. Esta foto está hecha en el terminal. Yo soy que te quiero decir que me cuesta reconocerme a mí a veces, porque claro, pasaron los años. Y está hecha en el terminal que curiosamente esta especie pues de andén está hecho por Julio César, que está allí, que lo hizo antes de ser un eminente abogado. Y entonces, bueno, estamos aquí todos. Os comenté al inicio que ellos siguieron milimétricamente a los poetas del 27 para su proceso canonizador, pero no lo lograron. No lo lograron. Precisaron de otro proceso canonizador, el segundo. Y este se inicia aquí, en Langreo. Y se inicia porque nosotros, en aquellos años, hablábamos muchísimo sobre la poesía, sobre por dónde iban los derroteros, etc. Y vimos que en el coloquialismo de los poetas del 50 teníamos los elementos suficientes para representar pues, el momento que estábamos atravesando. Y nosotros, en vez de reivindicar a un poeta muerto, reivindicamos a un poeta muy vivo, porque todavía le quedaban muchos años y muchos libros. Y a través de él, a toda la generación del 50. Leyó May aquí un poema que se titula Luna de abajo. Ángel González tiene muy pocos poemas dedicados. Tiene, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, a Antonio Machado, a Blas de Otero, a Jorge Guillén, a Claudio Rodríguez, pero de los poetas de los 80 solo tiene el poema de Luna de abajo, y quiso además publicarlo aquí en este libro tan importante, que es el Otoño y otras luces, para dejar huella, para que no se borrase, porque si no se borra todo. Aquí se olvida todo rápido. Entonces nos veis muy juntos a todos aquí, casi sin espacio, y somos 6 personas. Este es el grupo de Luna de abajo. La fotografía está tomada por Fernanda, es una foto de estas históricas. Fernanda es también parte fundamental de Luna de abajo. Hizo más ella por Luna de abajo que la mayoría de nosotros, ¿no? Y eso hay que... yo quiero reconocérselo aquí. Entonces, casi, bueno, aunque está la cosa... Bueno, os voy a contar una anécdota. Nosotros pasábamos muchas noches, hasta el alba, en aquellos años. Ángel era incombustible y venía muchísimo a la Felguera. Entonces era un diálogo pues permanente, que cantábamos, etc. Y entonces un día nos dijo, bueno, para la próxima semana vengo con mi mujer. Y yo, claro, al decirme eso me llevé un disgusto enorme, porque claro, verás, va a venir, políticamente debería de decir una señora mayor, pero yo dije, va a venir una vieja y nos fastidia todo ya, y llega aquí y ya se nos acabó todo. Y entonces, claro, tardaron un poco en contárselo a Ángel. Le dijeron, oye, Ángel, Ricardo, tal. Y entonces, a la semana siguiente, estaban en una sidrería aquí en la Pomar, que habíamos quedado, y cuando llego, se levanta Ángel y dice, Ricardo, ve. Entonces voy y dice, mira, esta es mi mujer. Y ahí estaba Susana, con una minifalda, una melenaza y una sonrisa profiden que iluminaba toda la terraza. Y a partir de ese momento fue una más con nosotros. Y tuvo un papel determinante en algo que voy a contar aquí por primera vez. Y es que el libro
este nuestro es Guía para un encuentro con Ángel González. Y bueno, ya estaba perfectamente estructurado. Yo tenía en la cabeza, además, para que yo me llame Ángel Amigo en clave generacional, porque si no, el libro estaba debilitado. Y nos reunimos, y viene Ángel, y Ángel trae una serie de títulos alternativos. Y entonces, entre los títulos, se fueron eliminando, y al final quedó Guía para andar por Ángel González. Y yo, claro, ese título me parecía de un prosaico, de un prosaísmo total, y además que rompía completamente la clave generacional del libro, porque la palabra encuentro era encuentro con Ángel, y a través de él encuentro con los poetas del 50 que participaban en el libro. Y entonces, claro, Ángel era combativo, y entonces, claro, para ver con qué título quedábamos, se le ofreció una resistencia tremenda, pero cada vez iba ganando adeptos hasta que quedé solo. Ahí digo nada, estoy perdido. Y entonces, para derrotarme definitivamente en esa terquedad que yo mantenía, pues le preguntan a Susana Rivera. Le dijeron, oye, Susana, ¿y tú? ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? Todos querían Guía para andar por Ángel González. Y dijo Susana, hombre, Ángel, yo creo que Ricardo tiene razón, que queda mejor Guía para un encuentro con Ángel González, con la argumentación. Y yo ya me vi ganador, porque Ángel le duró muy poco la resistencia. Al poco ya estaba de mi lado defendiendo Guía para un encuentro con Ángel González, que es el título que luego se dio. Entonces, nosotros fuimos los primeros en reivindicar a la generación del 50 a través de Ángel González, en reivindicar la poesía de Ángel González. Pero luego, al poco, en unos meses, aparecen Olvidos de Granada. Hay un congreso y ahí está Javier Egea, ahí está Montero, en fin, todos los poetas de la órbita granadina. Solo que ellos tienen, yo lo comento aquí, tienen una metodología que es la que seguían en la Escuela de Barcelona, que era agrupar a poetas y a narradores, etc. Pero claro, es tramposo porque el canon y las generaciones se hacen por exclusividad. Entonces, claro, eran poetas, pero eran los 7 de siempre, o los 8. Los narradores eran los 8 o los 7 de siempre. Y si ponen pues, los dramaturgos igual, se suma todo, pero en realidad está absolutamente segmentado. Y lo nuestro era poesía. Estaba orientado solo al espectro poético. Pero Olvidos de Granada fue muy importante. Ellos además reivindicaban como gran maestro a Gil de Viedma entonces, y nosotros pues empezamos con Ángel González. Ese segundo proceso canonizador es muy distinto al que siguió los poetas del 27 y los que siguieron ellos en el 50. Es un proceso canonizador a través de la vindicación de los poetas jóvenes, que éramos nosotros y los de Granada. A partir de ahí surge lo que luego llamaron la poesía de la experiencia. Y entonces, a través de ese movimiento vindicador, se hace que se canoniza la generación del 50 hasta hoy en día. Y prueba de ello son estos 2 libros. Ahí tenéis a Luis García Montero y aquí tenéis a Ángel González, la poesía española contemporánea. Yo creo que tanto Luis como yo fuimos pues digamos que los teóricos de esta vindicación. Y aquí están estos libros. De Luis García Montero, Mañana no será lo que Dios quiera, que es un verso de Ángel González. Yo discrepo de que sean unas memorias noveladas. Noveladas tienen que ser porque están relatadas por Luis. Entonces, pero están magníficamente contadas. Quiero decir que
que se ve una pasión y un cariño por Ángel, y además la confianza que tuvo Ángel en depositarse, porque a nosotros, a mí personalmente, me contó muchísimas cosas de su vida, pero claro, como me pasa con las cosas que me contó mi padre, pues te quedan en una nebulosa. Esto hay que grabarlo, hay que datarlo, hay que contrastar datos, o sea, lleva un trabajo de investigación arduo. Y en realidad son dos libros, tanto el que analiza toda la obra como el de la infancia, que es curioso, porque en aquellos años fuimos los primeros y continúa esta magia por Ángel González. Y ahora os quiero enseñar, otra cosa, esta fotografía aparece por todos los lados, pero nadie dice quién es el fotógrafo. Esta fotografía es nuestra. La hizo Luis Montoto para el libro, los encuentros que organicé en Oviedo, titulados Ángel González en la poesía del 50, diálogo con los poetas del 80. Y esta fotografía la toma Luis Montoto y nadie le pone la autoría y la recogen siempre. Y luego tienen una curiosidad. Aquí está Ángel, porque esto lo hizo él, es cuando la vi. Claro, bueno, pues me gustó, pero claro, cuando llego a casa y veo este juego, fijaros que es como un paréntesis. Los periódicos en los que están las cifras de la vida, ¿no? Casi se podía poner 1925-2008. Está ahí el reflejo de la vida en estas dos fotografías. Y luego, con la parte esta emocional que me tocó Mai, pues yo creo que va bien esta fotografía y yo le tengo un cariño enorme, que es este. Aquí estamos todos, es nuestra última cena con Alberto. Aquí estamos todos despidiéndonos de él. Vino Ángel, Miguel, yo no sé qué le pasó, estaría por alguna cosa para él importantísima, ¿no? Que no pudo. Y entonces, pero bueno, aquí estamos todos. El grupo de Luna de Abajo. Vemos en Paula, claro, el rostro de tristeza y de preocupación, ¿no? Porque todos sabíamos la desesperada suerte que iba a correr nuestro amigo. Pero aquí estamos todos, como siempre, celebrando la vida y la amistad, ¿no? Y esto yo creo que lo mantuvimos y lo mantenemos y lo mantendremos siempre, ¿no? A pesar de lo que sea. Y quiero terminar con la tercera etapa poética de Ángel González. Una pincelada muy rápida. Ángel es un escéptico. Es un hombre, pues bueno, el padre era ateo. Y él, aunque dice que un día vio a Dios, siguió siendo ateo, ¿no? Quiero decir que era una persona que no se engañaba y no hizo como Juan Ramón Jiménez, que convirtió la poesía en religión. Era para él aquello, era la trascendencia. Ángel González es más escéptico, se aleja de ello, pero sí abre un umbral metafísico en la tercera etapa poética, que no estaba para estudiar cualquier autor, cualquier poeta, pues establece una serie de periodos. Y el tercer periodo no estaba bien delimitado por la crítica. Y empieza en prosemas o menos, y termina con su libro póstumo, Nada grave. Y quiero terminar con un poema que es una maravilla técnica. Esto es cuando uno alcanza la maestría. Y entonces puede salir algo así. Y se titula Ya nada ahora. Está dedicado, claro, a Susana, a Susana Rivera, que le dedicó muchos poemas de amor en este periodo. Y es un poema que tiene un palincesto, digamos, de nuestra tradición literaria, ¿no?
porque se remonta a la máxima de Hipócrates, que es ars longa vita brevis, el arte es largo, la vida corta. Y que Antonio Machado tiene en su famosa conseja. Antonio Machado dice, y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, porque el arte es largo y además no importa. Como diciendo a los poetas, no te precipites, vete con calma, que no pasa nada. El arte, al final, no importa. Bueno, pues Ángel González elide el verbo copulativo. Es decir, la vida es corta. El adjetivo tiene una función atributiva y Ángel González elide el verbo copulativo y entonces podría ser una función adjetival. Podría ser la vida, en cambio, corta. La vida, en cambio, corta, puede ser muy intensa, por ejemplo. Podría ser así. Pero él deja ese adjetivo ahí suspendido y hace un encabalgamiento abrupto que convierte el adjetivo en la tercera persona del presente indicativo del verbo cortar. Y entonces dice, largo es el arte, la vida en cambio corta, como un cuchillo. Eso es excelso, o sea, eso es magistral. O sea, puede que sea el encabalgamiento más maravilloso de nuestra literatura. Encabalgamiento abrupto, ¿eh? Y sigue. Pero nada ya ahora, ni siquiera la muerte, por su parte inmensa, podrá evitarlo. Exento, libre, como la niebla que al romper el día, los hondos valles del invierno exhalan. Creciente en un espacio sin fronteras, este amor ya sin mí, te amará siempre. Ese ya es la palabra lo que queda de la usura del tiempo impregnado en el poema, ¿no? Yo creo que con esto os doy una visión general y estoy abierto a lo que me preguntéis. Así que muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiénes son en la foto? Mira, aquí tienes a Nolí Puente. Este es Miguel Munárriz. Si te das cuenta, estamos sin canas, ninguno, solo Ángel González. Este es Helios, ¿ves? La mano del artista que está aquí. Esta mano es la mano del artista. Este es Ángel González, claro. Aquí está Alberto Vega. Y este, pues sí. Sí, ahí estamos. En esta foto que es la emblemática. Tenemos más en otros recitales, pero esta... Este soy yo, que no me reconozco yo. Sí. Sí. Queda así. Así que nada, bueno, pues nada, si no os animáis, estáis ahí... ¿Dónde dices que es esa foto? Mira, ¿Dónde está hecha esa foto? en el terminal. Ahí te lo puede decir Julio César, que fue el que hizo el escenario. Bueno, ahora yo puedo deciros que eso formaba parte de la decoración de un pub que estuvo muy de moda en esos años en la Bumar, y que por esos caramboles del destino, aquella bohemia de estudiante tardío de Derecho, pues a mí me tocó decorar porque los dueños, amigos míos, requirieron mis servicios para que hiciese allí lo que me pareciera. Y entonces montamos, entre otras cosas, pues, esa especie de retablo que representaba en realidad pues un tren, ¿no? Algo así como el tren para un largo viaje, para un vagón del Transiberiano. Tendría que ser con 4 tables y 4 cristales, pero bueno, yo creo que quienes hicieron importante el tren fueron ellos sacándose esa foto ahí, que yo os agradezco tantísimo que tengan como emblema.
Ahora, respecto a la obra, parece que dicen que hay problemas entre García Montero y la esposa, ¿no? Cotidiano un poco. Sí, Ángel González siempre generó pasiones. Eso está claro. Y lo de la fundación, pues fue una auténtica fundición, un auténtico horno crematorio de amistades, de viejas amistades, lamentablemente. Entonces, yo creo que no se gestionaron bien las cosas y de aquellos polvos, pues estos lodos. Entonces, yo espero que se subsane las cosas, ¿no? Que se subsanen las cosas. Yo, desde luego, en mi caso, yo más que de diques, soy amigo siempre de fabricar puentes, siempre. Y ahí pues me encontrarán todos. Y mientras tanto yo ejerzo mi libertad de cátedra. Voy donde considero que debo de ir y estoy con quien considero que debo de estar y nada más. ¿Qué estabais bebiendo ahí en la foto? No lo sé, pero la verdad es que teníamos entonces una gran resistencia, solo te puedo decir eso. No sé lo que estamos tomando, no lo sé. Sé que Helios lo miró un día y me lo dijo, tú estabas tomando esto, y el otro, pero yo no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero era el periodo en el que estábamos haciendo guía para un encuentro con Ángel González. ¿Entiendes? Date cuenta que Ángel, cuando le dan el premio de el Príncipe de Asturias, totalmente, sorpresivo, fue una sorpresa, incluso digamos que las personas aledañas al premio pues no lo recibieron con mucho entusiasmo. Ahí yo creo que intervino a su favor, que conocía muy bien su poesía, Alarcos. Pues Ángel González, claro, entonces fue muy reclamado. Ahí en Oviedo todo el mundo quería estar con él. Claro, le dieron el premio, le dieron tal. Y él vino con sus amigos más íntimos a celebrarlo aquí en La Felguera. Lo celebramos en el patio de Alberto, que vivía en el Barrero. Y entonces nos llama Ángel y dice, voy con vosotros a celebrarlo allí. Y claro, el patio estaba indecente, era una cosa. Y entonces fuimos todos por la mañana y pintamos el patio. Pintamos el patio de Alberto para recibirlo. Y Fernanda hizo la repostería, hizo unas tartas allí, y de repente, pues, llegó Ángel con Paco Ignacio Taibo, con Pedro Ávila, con una corte de escritores, y empezamos allí a hablar y a cantar. Y la gente del Barrero se asomaban por las ventanas para vernos, ¿no? El muro, ¿no? El muro que nos separaba, claro. O sea que era una época pues extraordinaria. Vivimos más y vivimos también pues épocas tristes, ¿no? Como todo en una vida pues hay para todo. Pero bueno, yo ya os digo que fue una época extraordinaria. En ella participó Susana plenamente, ¿no? También. Que en este caso, pues, a Susana le puso Miguel una especie pues, de sobrenombre, porque era una mujer muy resistente, aguantaba muchísimo. Y entonces Miguel la llamaba Susi Robles, porque era como un roble, ¿no? Y nada, es una época pues ya cristalizada en el tiempo, ¿no? Porque se ve que claro, es una foto
de otra época por completo, claro. ¿Y por qué esa conexión con la Felguera? Porque éramos de la Felguera. Mira, nosotros no teníamos un duro, o teníamos muy pocos medios, y no podíamos ir a verlos a ellos. Es decir, claro, estaban en Madrid, o estaban tal. ¿Cuántas invitaciones rechazamos? Porque no podíamos. Oye, ir a Madrid, tal. Pero ellos sí podían venir aquí. Y entonces venían a vernos todos. Es decir, yo conocía a toda la generación del 50 aquí, al lado de mi casa, y en Oviedo. Es decir, que es una cosa curiosa. Y de ello, pues, se aprovechó, entre comillas, pues, Cauce, porque aquí estuvo Carlos Busoño, estuvo Caballero Bonal, estuvo Brines, estuvo Susana representando aquí el libro póstumo de Ángel González, Nada Grave, un acto extraordinario. Y bueno, sí, estuvo Rosa Regás, que Rosa Regás estaba muy implicada con la generación del 50, y queda por traer aquí a Cauce, y yo creo que si me ve por algún lado, pues a lo mejor igual se anima, que es Carmen Riera, la que, vamos, la escritora, y que fue la que hizo el estudio sobre la Escuela de Barcelona, y es una especialista en los autores del 50, pero sobre todo en José Agustín Goitesol, el que tiene un libro, una monografía extraordinaria, ¿no? Y ahora mismo la relación de Susana, ¿con quién es mejor? ¿Con el grupo de Granada o con el grupo de Asturias? Yo creo que con ninguno de los dos, por parte de ella, ¿no? Quiero decirte, yo soy una persona de matices, con matices. La vida, entonces, no todos actúan bien en un momento y eso pues nos pasa a todas las personas. Entonces las relaciones humanas tienen una trayectoria, pero claro, yo por ejemplo no cancelo a mis amigos, a nadie, ¿no entiendes? Entonces claro, que el que me cancela a mí pues es su problema, no es mío. Se va a reeditar, nos estáis poniendo, ¿no?, el libro de los encuentros y el de él, la guía de él. El de guía para un encuentro con Ángel González. Y con los de 50 también había otro también, ¿no? Bueno, hay tres. Es que nosotros, independientemente, hicimos muchos libros sobre la generación del 50. Mira, Miguel hizo unos encuentros en Oviedo, los encuentros con el 50, que eso es de lectura obligatoria. Para cualquiera porque bueno, hay un testimonio excepcional, ¿no?, para cualquier investigador, o para cualquier estudioso, o simplemente para cualquier persona que quiera sentir, porque se siente el pensamiento de estos poetas. A mí me tocó hacer el de Ángel González en la generación del 50, diálogo con los poetas del 50, y Ángel González en la poesía española contemporánea. Y luego tenemos unos cuantos libros hechos en conjunto con él, como por ejemplo Angelgrafías, que lo hicimos también con un calígrafo excepcional, que es Lázaro Enrique. Y también tenemos los cuadernos de Luna de Abajo, en los que Ángel González participó también, apuntándonos colaboraciones o dándonos poemas. Ángel publicó muchos inéditos en Luna de Abajo. Y por ejemplo, Alarcos Llorat, al primero que le dijo que era poeta, que tenía unos poemas al margen del entorno familiar, fue a mí una noche. Y entonces yo le dije, Emilio, hay que publicarlos en Luna de Abajo. Y dice, no, hombre, es que yo, claro, él era una persona de tantísimo prestigio, y aparecer como poeta pues le costaba. Pero así todo, nos dio los poemas. Y ahí están publicados en un cuaderno, ¿no? Quiero decirte que en este caso pues hicimos muchos libros con Ángel. Él participaba
activamente como uno más. Yo siempre digo que era el 6º miembro del uno de abajo. Eso así lo recuerdo. Yo quería felicitar a toda la mesa por lo bien que hizo desde la presentación a la lectura de May de todos sus poemas, de tanto de Rearte como de Lara y de Ángel González, y particularmente a Ricardo Laura una vez más demuestra sobre todo su gran conocimiento crítico que tiene de todo tipo de cosas que trabaja. En este caso sobre la trayectoria y el ensayo que hizo sobre Ángel González, que yo creo que es, bueno, ya lo presentamos aquí ya hace unos años, y la gente que no lo tenga lo puede adquirir con Helios Pandella. Llamando a Helios Pandella, no pudo venir hoy Helios y iba a traer alguno de los ensayos que tiene publicado. Ese ensayo que ya publicó. Y yo creo que Ricardo, además de eso, de tener un gran conocimiento, yo creo que tiene un cierto equilibrio y cierta sabiduría también, ¿no? Y todo ese conjunto de una abajo, que yo creo que encauce, y ya lo hablamos durante bastante hace tiempo y más, creo que vamos a ponerle ya un reconocimiento, inclusive hacer ahora, pero bueno, lo aplazamos ahora para noviembre y vamos a hacerlo en noviembre a ese reconocimiento al grupo Luna de Abajo de la Grey y de la Africana en concreto. Vamos a hacer ese reconocimiento cultural que además estando aquí Aladino, que estaba de alcalde en aquella época, que también favoreció mucho todos aquellos encuentros, contrató a varios miembros de Luna de Abajo en el ayuntamiento, vamos a hacerle también ese encuentro con los 4 que van a venir, como Noelí, Miguel y Estanislao, para que efectivamente vamos a poner en valor toda esa parte cultural que tan importante tiene y que ha tenido este resultado, ¿no? Que es el que comentó hoy perfectamente Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno, el próximo acto será en el Teatro del Entrego con motivo del Día de les Lletres Asturianes. Será el 30 de abril a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias a todos y todas. Feliz Semana Santa.